En este video vamos a ver el artículo 40, el cual se refiere a la baja de la asignatura durante el bloque o el semestre que se esté cursando. Pues bien, primero antes de ello vamos a consultar el calendario académico para ver las fechas en que se aplica esta baja. Y aquí tenemos en el calendario académico escolar relativo al periodo vigente 2021-2, es decir, de julio a diciembre de este año, se nos indica que la fecha límite para entregar actividades en el aula es el 1 de agosto, es decir, el próximo domingo sería 1 de agosto, siendo las 23 horas con 55 minutos, fecha límite para que uno entregue actividades en plataforma en su aula virtual. Y ya posteriormente a ello la UNADEM o la UNAD va a aplicar dichas bajas relacionadas con el artículo 40 del reglamento escolar. El día 4 de agosto se va a hacer en firme esas bajas para los estudiantes que caigan en ese supuesto. Bien, vamos a leer lo que es el artículo 40 del reglamento escolar y se nos indica que el estudiante causará baja en cualquiera de las asignaturas o módulos, ¿sí? Eso aquí quiere decir, de otro modo, es de que la asignatura se nos va a quitar, es decir, el estudiante no va a causar baja del semestre, ¿sí? Porque por ahí hay una confusión, sino que la asignatura simplemente se nos va a quitar, se nos va a retirar, es decir, ya no la vamos a poder cursar en este semestre, sería hasta el próximo semestre, ¿sí? O si estamos cursando un módulo, pues ocurre de la misma manera, tal y como se nos indica, en los que se haya inscrito, ¿sí? Pues para la UNADEM pues es el proceso inverso, tal y como está aquí en el artículo. Para la UNADEM simplemente ese alumno pues ya no va a figurar relacionado a que está llevando dicha asignatura o dicho módulo. Sin embargo, en las demás asignaturas en las cuales sí haya cumplido con lo estipulado en este artículo, pues seguirá normal. Y aquí se nos indica cuándo va a proceder: cuando no existe evidencia de actividades académicas tales como entrega de tareas, participación en foros, ¿sí? Y aquí son los foros calificables, los que tengan una ponderación. Habría que revisar si los foros de presentación tienen ponderación. No creo, ni para las asignaturas ni para los módulos se ponderan, es decir, tienen calificación los de presentación, pero sí hay foros de clases en donde uno participa y tienen una calificación. Esto lo tienen que revisar ustedes con sus maestros. Archivos enviados es otra actividad. Participación en actividades colaborativas, entre otras, ¿sí? Realizadas en la plataforma electrónica durante un periodo de 21 días naturales consecutivos, contando a partir del inicio del bloque o del módulo, por lo que en su historial académico se registrará NP, no presentó, la o las asignaturas o módulos en los que haya causado baja, pues obviamente va a aparecer NP. Esta disposición aplicará una sola vez por asignatura o módulo del mapa curricular. Es decir, pues no tendría ningún efecto en nuestro historial académico, ¿sí? Simplemente figuraría como NP por única sola vez, pudiendo cursarla nuevamente en el siguiente periodo escolar, que sería en el 2022, en enero se estaría llevando las reinscripciones. Esto es para los que caigan en ese supuesto. Ahora bien, ya todos sabemos que las asignaturas pues tienen una serie de actividades, ¿sí? 3 o 4 actividades
a las cuales le podemos llamar tareas, si así lo preferimos, ¿sí? Entonces no quiere decir que yo tenga que entregar las 3 o 4 actividades, ¿sí? Incluyendo la evidencia de aprendizaje. Simplemente con demostrar de que se hizo o se registró una de las actividades es suficiente para que a uno no lo den de baja del artículo 40, ¿sí? Es decir, nada más se puede entregar una tarea, ¿sí? Con una tarea que se mande y que ésta sea ponderable. Obviamente todas las tareas son ponderables, tienen una calificación, es suficiente para que no se les dé de baja del artículo 40, aplicando el artículo 40, y puedan cursarla normalmente, ¿sí? Ya en las fechas sucesivas, pues ya uno se estaría poniendo al corriente con lo atrasado. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo en donde aplica, por ejemplo, las carreras por bloques. Al suponer un registro típico de asignaturas, pues se registraron 3 asignaturas para el bloque 1 y otras 3 para el bloque número 2, ¿sí? Aquí sería asignatura 4, esta sería la 5 y esta sería la 6, ¿sí? Normal. Obviamente, para el caso que se nos ocupa, que es para el bloque 1, que así está dispuesto en el calendario, se nos indica que las fechas para presentar evidencias es el día límite, el día 1 de agosto a las 23 horas con 55 minutos, que serían las 11 de la noche, y la aplicación sería el 4 de agosto. Bien, vamos a ver este ejemplo. Aquí se nos indica que el bloque comenzó el día 12 de julio y va a terminar el 19 de septiembre. Del 12 al 1 de agosto normalmente han pasado o pasarían los 21 días naturales. Entonces, ¿qué va a pasar? Si uno, por ejemplo, dependiendo de la asignatura, muchas veces, pues sí realizamos una tarea aquí, 2, aquí no hacemos nada, aquí sí presentamos una tarea, una evidencia, la subimos, y aquí pues no presentamos nada, ya sea porque o no le entendemos a esta asignatura, o porque no hay material, o porque no nos alcanza el tiempo, o se nos hace muy difícil esta asignatura, por cualquiera de los motivos que sea. Aquí en este ejemplo que estoy dando solamente se atrasó en una asignatura, es decir, no se ha realizado ninguna actividad. Y si llega el 1 de agosto y ya se cumple con la fecha y no se ha presentado actividad alguna como muestra de evidencia, pues esta asignatura, la asignatura número 2, pues va a causar baja, ¿sí? Es decir, el estudiante va a poder continuar después del 1 de agosto hasta el 9 de septiembre, va a poder continuar con la asignatura número 1 y la número 3 para concluirla. Obviamente, cuando llegue el bloque número 2, pues podría estar llevando la asignatura 4, la 5 y la 6 sin ningún problema, al menos que en este supuesto también se atrase en una de estas asignaturas que están registradas para este bloque, que sería del 27 de septiembre al 5 de diciembre, ¿sí? Entonces no va a haber ningún problema, solamente se le daría de baja la asignatura en donde no se presentó ningún, digámosle así, ninguna actividad. Ahora, ¿qué pasa si en las 3 asignaturas el estudiante no ha registrado nada de actividad, es decir, 0 actividades? Obviamente esas asignaturas pues van a desaparecer las 3, ¿sí? Entonces quiere decir que después del 1 de agosto, del día 2, ya no va a poder llevar ninguna asignatura, ¿sí? Hasta el 19 de septiembre pues no va a llevar ninguna asignatura, el estudiante no va a poder hacer nada, es decir, pero tampoco está causando baja del semestre. En este caso el semestre se compone de 2 bloques, ¿sí? Entonces tendría que esperar hasta el 27 de septiembre para poder cursar, entrar al aula escolar y poder cursar las asignaturas 4, 5 y 6 sin ningún problema. Bien, ahora vamos al siguiente caso. En las carreras, por ejemplo, las de contaduría y la de derecho,
que se cursan por módulos. Aquí hay una pequeña diferencia, son 3 módulos que se llevan en el semestre, ¿sí? Pero las fechas coinciden para el primer bloque, y para el primer bloque de módulos coincide. Va a ser el 1 de agosto como fecha límite para presentar alguna evidencia, y la aplicación sería el día 4 de agosto, ¿sí? Es lo mismo que acabamos de mencionar aquí. Ahora vamos a ver un ejemplo de una carrera que se lleva por módulos. En este caso, la carrera de Derecho vamos a seleccionar, que es muy similar a la de Contaduría y Finanzas Públicas, ¿sí? Como vemos, están compuestos por 3, si le queremos llamar así, bloques, ¿sí? 2 y 3, pero pues son módulos. En el primer periodo, del 12 al 19 de septiembre, se cursan estos módulos 1, 4, 7 y así, los que se están mencionando acá. Y del 23 de agosto al 3 de octubre se cursan estos módulos, el 2, el 5, el 8 y así hasta el 23. Y en el siguiente periodo, del 11 de octubre al 5 de diciembre, se cursa el módulo 3, 6, 21 y así, ¿sí? De tal suerte de que para estas fechas pues se inscribió o se registró el módulo 1, hecho, acto y sujeto de derecho, que sería este, ¿sí? Para esta fecha, del 23 de agosto al 3 de octubre, se registró el módulo número 2, que sería Estado, Constitución y Gobierno, ¿sí? Y para este periodo, del 11 de octubre al 5 de diciembre, se registró este módulo el número 3, Persona, Familia, Bienes y Sucesiones. Estoy hablando de la carrera de Derecho. ¿Cómo aplicaría el artículo 40 en este caso, en estas fechas? Pues bien, pues de igual manera, si para el día 1 de agosto, aquí en este módulo que se está llevando a cabo, hay 0 actividades, el estudiante pues va a causar baja de este módulo, es decir, ya no lo va a poder continuar. El día 2 de agosto ya no va a poder continuar con este módulo. Recordemos que este módulo termina hasta el 19 de septiembre, ¿sí? Pero aquí en la carrera de Derecho y de Contaduría, estos módulos son seriados. Primero se tiene que aprobar el anterior para poder cursar el que sigue, y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que si a mí me aplican el artículo 40 en el primer módulo, a diferencia de las carreras que se cursan por bloques que ya acabo de explicar, lo que va a ocurrir es de que, como son seriadas, pues la regla indica no puedo llevar el número 2 si no aprobé el número 1. Y aquí, al no presentar actividades, ¿sí?, quiere decir que no estoy aprobando este módulo 1. Por lo tanto, no voy a poder cursar el módulo 2. Y aquí se aplica la misma regla. No puedo llevar el módulo 3, el cual quedó registrado porque no he aprobado el módulo 2. Por lo tanto, tampoco voy a poderlo cursar. ¿Esto qué significa? Que por el simple hecho de no hacer actividades, de no demostrar evidencias en el módulo 1, ¿sí?, en el cual se está cursando actualmente, pues simplemente perdería todo el semestre, ¿sí? Ya no pudiera entrar al aula virtual, y si es que entro al aula virtual ya no van a aparecer ningún módulo. Entonces estaría perdiendo todo el semestre, ¿sí? Y solamente me queda reinscribirme en el año 2022, esperar las fechas, que probablemente sería en enero, tal y como está en el calendario académico escolar, para volver a registrar otra vez de nuevo el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, para poder continuar. Como se dan cuenta, es muy diferente a las carreras por bloques, porque aquí solamente afecta a una asignatura nada más, ¿sí? O a las 3, si en las 3 no hacemos nada, pero me va a permitir continuar en el siguiente bloque, al menos que ocurra el mismo caso que de acá. Pues bien, espero que tomen sus precauciones, todavía estamos a tiempo. Pueden subir una actividad de cada asignatura o de cada bloque para que no les apliquen el artículo 40. Porque si no, se van a estar atrasando en sus estudios por cualquiera de los dos casos que aquí hemos comentado. Si fue de utilidad este video, te invito a que lo compartas para que esta comunidad estudiantil siga creciendo, y te invito a que le des un like, a que te suscribas a este canal si es que no lo estás,
y activa la